Tengo que decir que el título de mi conferencia lo discutí conmigo mismo hasta el final, porque fíjense, un avance aproximativo sobre historiografía del Rosario en España puede decir mucho y puede decir nada. Entonces, para que mi ponencia no les vaya a resultar demasiado árida, difícil, académica, después de las buenas conferencias que hemos recibido ya, pues les voy a remitir ya desde el principio al elenco bibliográfico sobre el Rosario. Les remito a las actas que esperamos, como dije al principio, tengamos pronto en nuestras manos para leerlo. ¿Y por qué? Bueno, pues vamos a empezar haciéndonos una pregunta. ¿Acaso tiene importancia saber el número de bulas y otros documentos papales, libros y tratados, congresos y encuentros, cartas de los maestros generales dominicos dirigidas a toda la orden, revistas, boletines y folletos, libritos de difusión, casetes, hojas volantes, vídeos, películas que se han hecho y escrito sobre el Rosario a lo largo de los siglos hasta hoy mismo? ¿Y qué decir de los colegios, capillas, monumentos, templos, hermandades, cofradías, familias religiosas, asociaciones que siguen estando bajo la advocación del Rosario? Bueno, pues no se asusten, no les voy a aburrir con los cientos de títulos sobre el tema que podrán leer en las actas, ni de todas esas agrupaciones, monumentos, etcétera, que tienen que ver con el Santo Rosario. Pero lo cierto es que yo también me sigo haciendo la pregunta, y es porque al pensar en lo dicho y pararme a ver elencos bibliográficos sobre el tema, no puedo menos de admirarme de los ríos de tinta y de tantos colores que han corrido sobre esta bendita, sencilla, modesta, fácil y universal devoción. Todo ello significa que el tema fue y sigue siendo importante cuando de él y de las formas más diversas se han ocupado, la han alabado, bendecido y recomendado papas, santos, reyes. Me voy a fijar en los reyes. En los reyes, a ver dónde está Felipe II y nuestro Carlos V, nota 11. Claro, esto está más pequeño. Carlos V, después de acabar mi rosario, me ocuparé de los negocios. Felipe II a su hijo, el futuro Felipe III. Hijo mío, si queréis poner a vuestro reino al abrigo de todo peligro, rezad diariamente el Santo Rosario. Reyes, teólogos renombrados, espiritualistas, literatos, científicos, músicos, artistas, cineastas, hombres y mujeres desde hace siglo hasta hoy mismo. Por ello, la respuesta a mi pregunta es fácil de responder. Si tanto bueno se ha dicho, hecho y escrito sobre el Santo Rosario, es porque de un modo o de otro, de muchos, esta devoción cristiano-mariana está prendida del alma y del corazón de los cristianos, porque con el Rosario se reza, se medita, se contempla y por su medio se ha predicado y predica el Evangelio de Jesucristo. Sobre todo, efectivamente, a los sencillos, humildes y letrados, no solo iletrados. Pues bien, esto último, anunciar a Jesucristo en unión y a través de su mejor imitadora, predicadora y transmisora, la Virgen María, es lo más importante que encierra el Rosario. Y adelanto ya que nada mejor que rezarlo y meditarlo para saber qué es, qué significa, qué réditos psicológicos de paz y de sosiego, de descanso del alma y de la mente, y cuántos otros beneficios espirituales le podemos sacar, porque cuando algo se hace una y otra vez, como es el caso de recitar y recitar el Rosario, solos o acompañados, es porque gusta,
porque no cansa, porque lo vemos útil, necesario y agradable. Si se tiene esta experiencia, yo creo que ya se tiene respuesta a la gran pregunta de qué es el rosario. Nos lo ha recordado el padre Luis Marí y también el señor arzobispo. Por tanto, más que aburrirles ahora con una retahíla de títulos que ni siquiera yo me acuerdo, veo más práctico y tal vez más interesante recordar brevemente cuáles son los elementos básicos y fundamentales del rosario en los que se basaron y lo siguen haciendo los que han escrito sobre el tema. Hay que recalcar que esos elementos están en el Evangelio, que no los hemos inventado nosotros, sino que nos han sido transmitidos, dados por Dios y aprobados y bendecidos por la Iglesia. Por eso, cuando rezamos, meditamos y contemplamos, esto lo van a recalcar todos los papas desde León XIII hasta el Papa Francisco, y contemplamos lo que contiene el rosario, lo que debemos hacer, que no lo hacemos, es recordar, meditar y celebrar los misterios principales de la vida de Jesús y de María, recogidos principalmente en el Nuevo Testamento. Después ya sabemos denunciar cada misterio, los 20 después de la innovación de Juan Pablo II, continuamos con el Padre Nuestro. ¿Qué es el Padre Nuestro? Caramba, conjunto de dichos y frases de Jesús, recogidos por los discípulos y apóstoles y transmitidos por los evangelistas. Seguimos sin inventarnos nada. Sigue el mensaje del ángel y la Virgen, cuyo sí al proyecto de la encarnación del Verbo nos abrió las puertas de la salvación, el famoso misterio de la encarnación. La segunda parte del Ave María, Santa María, Madre de Dios, es la respuesta que la Iglesia, reunida en Concilio Universal, tercero de los ecuménicos, celebró en Éfeso durante los meses de junio y julio del año 431, defendiendo la maternidad divina de la Virgen, la Theotokos. Se termina con el Gloria a la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y no menos el Espíritu Santo. Por lo tanto, el rosario, lo han dicho los papas y hay que reafirmarlo porque lo dicen ellos y lo dicen con razón, es pues eso, un resumen, un catecismo resumido del Evangelio. Con esas oraciones básicas y fundamentales es con las que se compuso el Santo Rosario, fácil y sencillo de rezar a solas o acompañados, con corona o con los dedos, a cualquier hora, ya nos lo decía el señor arzobispo, y por lo tanto su voz es más autorizada que la mía y paso. Pues bien, sobre este tesoro, por haberlo descubierto como tal la fe, la devoción y la espiritualidad de la Iglesia, se comenzó a escribir desde muy pronto y no ha parado de hacerse hasta hoy mismo, por algo será. Entonces doy un saltito bastante y vamos a ver ahora, con el respeto y la autoridad de la persona que tengo a mi izquierda, una breve síntesis, muy síntesis histórica sobre el rosario. Es cierto que hay una larga prehistoria antes de que se comenzara a escribir sobre lo que más tarde se llamaría el rosario, sobre su composición y fijación. No voy a ocuparme delante del señor Romero Mensaque de esa prehistoria que abarcaría los siglos XII hasta mediados del XV, incluyendo la aportación que habría tenido Santo Domingo en el origen remoto del rosario. Pero claro, tengo que recordar a Santo Domingo, estaría bueno. Cuando hablamos de esta devoción, resulta difícil, cuando no imposible, no hacer referencia al fundador y padre de los frailes predicadores o dominicos. A todos, o a casi, nos suena el estribillo: ¡Viva María! ¡Viva el Rosario! ¡Viva Santo Domingo, que lo ha fundado! Cierto, los vivas, por supuesto que sí. Pero, ¿qué parte le cupo a Santo Domingo en la fundación del Rosario para que tantas personas, incluidos muchos papas, le hayan concedido ese honor? El tema está ya bastante estudiado y me conformaré con recordar lo que al respecto dice un gran entendido, todavía de mucha autoridad sobre el tema. Me refiero al dominico padre Getino,
Reconozco que he cogido mal una cita de la obra del padre Getino sobre orígenes del Rosario y Santo Domingo y demás. Entonces, a ver si me la entienden. Resumiendo el primer periodo histórico del Rosario, el padre Getino, creo que lo he cogido mal, dice: diríamos respecto al Ave María que su preocupación, la de Santo Domingo, fue introducir el rezo avemariano en el oficio de la Virgen para los clérigos, en lugar del oficio para los legos y para los cofrades de la milicia, y fuera del oficio, prefiriendo en este caso las quincuagenas, repetición múltiple del Ave María. Y sobre el rosario material o contador, si Santo Domingo llegó a utilizarlo, debió hacerlo en secreto, como hacía con las disciplinas y cilicio, no de forma pública y ostensible. Pero, como añade, algunos de sus discípulos lo utilizaron ya públicamente, podría suponerse que algún tipo de contador habría utilizado ya nuestro Padre Santo Domingo. Y ahí lo dejo. Pasados 2 siglos y medio aproximadamente, la recitación del Ave María durante el siglo XII se generalizó, incluyendo la meditación explicada de algunos misterios de la vida del Señor y de la Virgen. Y así vamos avanzando y evolucionando hasta que el rosario toma forma oficial en la segunda mitad del siglo XV, con permiso, en la que aparece una figura determinante para el rezo del rosario. Me refiero al dominico bretón, fray Alano de Rupe, muerto en 1474, quien llama a esta devoción mariana no rosario, sino salterio de Cristo y de María, que bien podemos traducir por la contemplación y meditación de los principales misterios del Señor y de su Madre. A partir de ese momento la difusión fue prodigiosa, tal y como lo recoge la primera bula papal al respecto, la Ea Quec Ex Fidelium. Fíjense si les doy los títulos de las 228 bulas, me parece, ¿no? Desde Sixto IV hasta ayer mañana, pero eso lo podrán ver en las actas. Bueno, por tanto, Alano de Rupe es de justicia citarle aquí. Es el que establece la casi fórmula clásica del rosario que debe rezarse, cosa que no hacemos, mente et corde, con el corazón y con la mente, y señalando los 15 misterios clásicos, los dolorosos y gloriosos, y añadiendo a los 5 gozosos una forma variable, en los que incluía la circuncisión del Señor, la huida y regreso de Egipto de la Sagrada Familia y el de la obediencia de Jesús a sus padres después del suceso en el Templo de Jerusalén. El Papa Sixto IV, en la bula citada, aprueba esa forma de rezar el rosario. Leo: diciendo tantas veces la salutación angélica Ave María cuantos son los salmos de David, anteponiendo una vez a cada decena de salutaciones el Padre Nuestro. Y sigue: y este rito o manera de orar se llama vulgarmente Salterio de la Virgen María, lo que aprobamos con autoridad apostólica y concedemos muchas indulgencias. Y aprobada y bendecida esta devoción por la máxima autoridad de la Iglesia, surgen al mismo tiempo y de forma imparable las cofradías del Rosario, verdaderas y eficaces transmisoras de la bendita devoción. El legado pontificio en Alemania, el obispo Foro Oliviense, en el mismo año 1476, dice que en esas cofradías se reza el rosario de la Virgen María, que consta de 50 Ave Marías y 5 Padre Nuestro, y añade: esta devoción, ojo, se atribuye a Santo Domingo. Lo cual significa, como han repetido tantos papas y escritores, que en la historiografía del Rosario Santo Domingo ocupa un lugar destacado como inspirador de esta devoción. Y no voy a seguir con la evolución histórica desde Alano de Rupe o de la Roca, siglo XV en adelante, ni a pararme en el efecto determinante decisivo que tuvo el éxito de la batalla de Lepanto y la explosión rosariana a partir de San Pío V y Gregorio XIII, porque además de no ser mi objeto de la conferencia, eso está ya muy bien estudiado.
doy otro salto más y claro, pues hay que hablar, porque se ha escrito mucho sobre el rosario a partir de los escritos pontificios, lógico. Entonces, los papas contemporáneos del rosario. A este tema, también bastante estudiado, me referiré por varios motivos. Queda dicho que el Papa Sixto IV fue el que dio, por decirlo de alguna manera, el pistoletazo oficial de salida a lo que después se llamaría el rosario. Y me surge una pregunta. ¿Se podría pensar que de no haber sido un papa, cabeza de la Iglesia, el que hubiese tomado parte activa y oficialmente en la aprobación, recomendación y bendición del rosario, habría subsistido esta devoción hasta hoy? Sospecho que no. ¿Y se habría escrito tanto sobre el tema? Creo que tampoco. Y ello porque es a raíz de que un papa oficializa, bendice y recomienda una devoción en la Iglesia, y hay muchos ejemplos, y repetidamente lo hacen los papas sucesivos, como ha ocurrido ininterrumpidamente con el rosario, es cuando esas devociones se insertan en la devoción, espiritualidad, teología y pastoral de la Iglesia, destinada, esas devociones, especialmente a las capas más humildes y sencillas del pueblo cristiano, a esas capas del pueblo fiel, sencillo, devoto, teológicamente inexperto y culturalmente iletrado, aunque no todos, a las gentes, en definitiva, que les cuesta trabajo llegar y unirse directamente a Dios si no es a través de sus eslabones y peldaños, dígase mediante su Santísima Madre y de los santos. Porque otra preguntita, ¿a quién tenemos más devoción y rezamos con más frecuencia? ¿Al misterio sublime e inalcanzable de la Santísima Trinidad o a la Virgen a través de su rosario, o a Santa Rita, a San Antonio, a San Martín de Porres? Sospecho que a los últimos. Y no dice el gran Santo Tomás de Aquino que al mar se llega por los ríos. Y no predicaba el mismo Jesús en parábolas, por comparaciones y ejemplos, para que los más sencillos y humildes, los limpios de corazón, los ignorantes e iletrados, intuyeran al menos las profundidades de su mensaje evangélico. Y una vez que los papas dan el visto bueno y el empujón oficial a una devoción en la Iglesia, es cuando los escritos sobre esa devoción se disparan, como ha ocurrido con el rosario y como podrán comprobarse en el elenco bibliográfico que ofrecemos al final de este trabajo. Dios mío, cuánto se escribió después de la Marialis Cultus, a la que me voy a referir. El hecho es que desde Sixto IV hasta el actual Papa Francisco, el hecho que hayan insistido en la devoción del rosario pone bien de manifiesto la eficacia y universalización de esta devoción mariana. No me voy a detener en algo sobre lo que ya se ha escrito. Para abreviar ahora me fijaré en tres de los papas que a mi parecer más han influido en el tema del rosario en los tiempos contemporáneos. Ya sé que lo saben: León XIII, Pablo VI y San Juan Pablo II. De los demás, San Pío X, Benedicto XV, Pío XI, Pío XII, San Juan XXIII, Benedicto XVI y el Papa actual Francisco, algo diremos en las actas. León XIII, el Papa del Rosario. Hay que decirlo y hay que repetirlo porque hasta ahora no se ha desmentido. Sin olvidar la gran importancia que tuvo el Papa dominico San Pío V en la devoción y expansión del Rosario a raíz de la victoria de Lepanto y de su sucesor Gregorio XIII, ningún conocedor de esta devoción puede dudar que el pontificado del Papa Pecci marca un antes y un después en la historia contemporánea del Santo Rosario, inaugurando la época de las grandes encíclicas y otros documentos pontificios sobre el tema. ¿Por qué escribiría este Papa tanto sobre el Rosario, como si esta devoción fuese algo así como la panacea contra todos los males? En su carta Optime Quidem Spei, de 21 de julio ya de 1891, y después de haber publicado ya varias encíclicas sobre el tema, dice por qué fomenta tanto esta devoción. Porque nos induce a creer que la misma celestial reina
ha concedido gran eficacia a tal modo de orar, el hecho de que haya sido introducido y propagado, inspirado por ella, en una edad sumamente adversa al cristianismo y muy semejante a la nuestra, como la devoción al rosario, el arma bélica poderosísima para desbaratar a los enemigos de la fe. Aquí hace referencia al siglo XIII, compara la época de Santo Domingo en el XIII con los cátaros, etc., con el siglo XIX, finales del XIX, que también hubo tempestades en la Iglesia y las que le tocó al Papa León XIII. Hay otra encíclica, Supremi Apostolatus, muy importante, de 1883, recordando que entre todos los títulos marianos es especialmente digno de mención el del Rosario, por el cual han sido conseguidos perpetuamente los insignes beneficios que le debe la cristiandad. En la carta apostólica, saltándome otros cuatro, Salutaris Ile, de diciembre del 83, vuelve a recordar que entre las maneras y fórmulas de orar en la Iglesia Católica es recomendable por muchos títulos el llamado Rosario Mariano, a cuyas letanías lauretanas añade ahora la alabanza Regina Sacratissimi Rosari Ora pro nobis, en lo que tuvo que ver el general de los dominicos de entonces, padre La Roca. León XIII está convencido de la eficacia del rosario como antídoto contra todos los males que en su tiempo aquejaban a la Iglesia y a la sociedad. Y por eso escribe una nueva encíclica, la Superiore Annum, me la voy a pasar. Añade, refiriéndose a la gente del campo en esta encíclica, que les pueden los obispos ser diferidas las prescripciones y las indulgencias a los meses de noviembre o diciembre, porque los meses anteriores ya sabemos que hay las cosechas, según el parecer de los obispos. El 22 de diciembre vuelve sobre el tema en su encíclica Quod Autoritate para agradecer a los obispos todo lo que se están haciendo a favor del rosario, de la eficacia del rosario, etcétera, etcétera, etcétera. Vuelve sobre el tema con la carta apostólica Più Volte. Varias veces durante su pontificado ha insistido en el tema del rosario. Una devoción convertida verdaderamente en popular de todos los pueblos y todos los días. En la carta apostólica Optime Quidem Spei, la esperanza puesta en el rosario como remedio de los males que afligen en ese tiempo a la Iglesia es el objetivo y el deseo del Papa. En esta encíclica el Papa dedica unos números expresamente a las excelencias del rosario, su origen y sus glorias, su difusión y vitalidad y cómo se debe orar. No solamente lo dijo Pablo VI en la Marialis Cultus, ni tampoco Juan Pablo II en su famosa encíclica o carta de exhortación del año 2002. Y termina augurando el Papa que por la intercesión de la Reina del Santísimo Rosario, Dios otorgue sus buenos presentes celestiales. Hay otra encíclica, Magne Dei Matris, en la que expresa abiertamente su devoción al rosario desde niño, para recalar en lo que según él es el rosario. Y dice, el rosario aviva la fe, estimula las obras santas, evoca la vida y ejemplos de la Virgen. Termina la encíclica apuntando al próximo cincuentenario de su ordenación episcopal. En 1893 escribe otra encíclica, Laetitia Sanctae, la santa alegría que nos ha causado el feliz cumplimiento del 50º aniversario de nuestra consagración episcopal. Su agradecimiento a la Virgen baña toda la encíclica. Además dice, se han acrecentado aquí, Roma, cofradías de piadosos fieles. Allá se han fundado nuevas. Hanse esparcido precisos y preciosos escritos sobre esto entre el pueblo, y hasta las bellas artes han producido obras maestras. Pasa luego a meditar las lecciones de la cual y a dedicar un número a las cofradías. Pues si ha acabado ya, pues ya he acabado. Lo demás para las actas. Me queda Pablo VI y Juan Pablo II. Aquí todo el mundo habla todo lo que quiere, pero a mí, pues oye, vaya. Entonces, total,
que el Papa León XIII, grábenselo bien en la memoria, no me lo olviden, por favor, el gran Papa del Rosario. Vamos a ver otro. El rosario rezado en común, tal, la defensa de la Iglesia, María como atractiva figura de la unidad, habla también del rosario perpetuo, que lo diremos, bueno, total. Baste por ahora lo dicho para dar gracias al Papa León XIII, que con su ejemplo y enseñanzas puso esta devoción mariana al alcance de todo el pueblo de Dios. Dejamos, lógicamente, para las actas a San Pío X, a Benedicto XV, a los dos Píos, incluso a San Juan XXIII, para detenernos más brevemente, señor director de mesa, en Pablo VI, mi papa favorito, y la Marialis Cultus. Aquí voy a ser breve. Sí, Pablo VI para mí es mi papa favorito. Me imagino que todos tendremos algún papa favorito como un santo favorito. Bueno, ya beato. Yo iría a la canonización. Bueno, en la nota 9, que aparecerá en las actas, he adelantado algunas frases y pensamientos del Papa Pablo VI sobre el rosario. Y es que en el contexto plurirenovador surgido del Vaticano II, como todos sabemos, la figura de la Virgen María, su puesto privilegiado en la historia de la salvación y de la Iglesia, fue Pablo VI quien declaró a la Virgen Mater Ecclesiae. Todo esto pues se puso un poco en duda. Bueno, pero no podía pasarse por alto el tema de la Virgen María, por supuesto, y del rosario. Entonces Pablo VI lo pondrá bien de manifiesto en la destacada exhortación apostólica Marialis Cultus. Luego veré un poquito si me da tiempo. Pero además lo había hecho ya desde el año 63. En el año 63 hay el segundo Congreso Internacional Dominicano y ya allí habla del rosario. Por supuesto, también lo puso de manifiesto en su famosa encíclica Christi Matrix. Luego, en audiencias, una audiencia, por ejemplo, del año 66, recordaba a León XIII y decía: no queremos ser nosotros menos solícitos que nuestros predecesores. Y me paso todo ello. Pero, de entre todos los documentos de Pablo VI sobre la Virgen y el Rosario, no cabe duda que es la exhortación apostólica Marialis Cultus, 2 de febrero de 1974, sobre el culto y la devoción a la Santísima Virgen, donde encontramos la mejor hechura del Papa Montini sobre el Rosario. A este tema dedica la tercera parte de la exhortación bajo el epígrafe Indicaciones sobre dos ejercicios de piedad, el Ángelus y el Rosario. Ambos ejercicios habían sido algo abandonados después del concilio. Sobre el rosario, que es el que nos interesa, el Papa propone revisarlo atendiendo a la sana tradición y adecuarlo a los tiempos actuales, valorando su significado y su mensaje. Para ello recuerda brevemente la historia del rosario, que él ha ido incrementando también, y escribe: nuestro asiduo interés por el rosario nos ha movido a seguir con atención los numerosos congresos dedicados últimamente a la pastoral del rosario. Entre ellos es justo recordar a los hijos de Santo Domingo, por tradición custodios y propagadores de tan saludable devoción. Habla también que a partir del misterio de la Encarnación, a partir de ahí, el rosario contempla en armónica sucesión los principales acontecimientos salvíficos que se han cumplido en Cristo. Otro elemento esencial, estoy saltando cosas del rosario, que Pablo VI quiere recalcar, es su dimensión contemplativa. Dice el Papa: por su naturaleza, el rezo del rosario exige un ritmo tranquilo y un reflexivo remanso, que favorezca la meditación de los misterios de la vida del Señor, vistos a través del corazón de aquella que estuvo más cerca del Señor. A continuación, recordando los miedos y prevenciones de unos y de otros, es cuando hace la distinción en las relaciones entre liturgia y rosario, basándose en la Constitución Sacrosanctum Concilium número 115.
Dice, confirmado el valor preeminente de las acciones litúrgicas, léase la debida celebración de los sacramentos, no será difícil reconocer que el rosario es un piadoso ejercicio que se armoniza fácilmente con la sagrada litúrgica, pues, aunque sea en planos de realidad esencialmente diferentes, liturgia y el rosario tienen por objeto los mismos acontecimientos salvíficos llevados a cabo por Cristo. Y me lo paso. Y de San Juan Pablo II solo voy a decir, tengo que acabar, solo voy a decir, lo sabemos, que en la Rosarium Virginis Mariae, 16 de octubre del año 2002, nos da dos grandes sorpresas. Abre el año del Rosario, del 2002 al 2003, y la gran sorpresa que incluye 5 misterios más a los clásicos. Sobre esto podíamos hacer alguna pregunta. ¿Le faltaba algo al Rosario clásico? Bueno, pues no parece, o sí. En fin, termino. En este documento, la Rosarium Virginis Mariae, Juan Pablo II sintetiza lo dicho sobre el Rosario desde León XIII en adelante, enfatiza la doctrina renovadora y purificadora sobre la devoción a la Virgen y el Rosario de la Marialis Cultus de Pablo VI y rebasa los límites tradicionales de esta devoción, añadiéndole los 5 nuevos pasos o misterios ya dichos de la vida de Jesucristo. Terminaré con una confesión. No soy un fundamentalista del Rosario empeñado en imponerlo por la fuerza, pero como decía el señor obispo y como el arzobispo, pero a mí el Santo Rosario me gusta, lo saboreo, lo necesito, hasta el punto de que confieso no puedo acabar el día sin haberlo rezado. Pues ¿qué le voy a hacer? Muchas gracias.